Hola, hola, bienvenida a La Maternidad No es Color de Rosa. Hoy en un nuevo episodio tengo a Noelia Santos de Empresaria Consciente y hoy vamos a estar hablando un poco de emprendedoras conscientes, sobre todo enfocado obviamente a las mujeres, pero también a las madres, cuando empezamos a emprender, cómo utilizar estas estrategias tradicionales asociado a lo masculino, que también vamos a hablar un poco asociado también que se empiezan a alinear a nuestra esencia, pero sobre todo también con la energía femenina. Hola, preciosa Noé, cuéntanos tu trayectoria y sobre todo cómo llegaste a especializarte en el emprendimiento consciente. Muy buenas, Carol, ¿qué tal? Un placer estar aquí, lo primero. Gracias por la invitación, la verdad es que me hace muy feliz. Y bueno, pues por contártelo rápido, porque si no nos vamos a alargar mucho. em, Al final, todas las que, según veo y creo, Mm. todas las que nos dedicamos al desarrollo personal y acompañar a otras personas y demás, lo hacemos a raíz de nuestro propio viaje, de nuestra propia catarsis y de nuestra Mm. propia necesidad de acompañarnos y de sanarnos y de ayudarnos a nosotras, ¿no? A nosotras mismas. Entonces, pues bueno, fue un poco lo que me pasó a mí en 2020, que fue como para muchísima gente, un punto de inflexión y un punto de rotura a todos los niveles, en mi caso. Y bueno, pues ahí empecé mi propio proceso de hacer las paces conmigo misma. Y pues descubrí, siempre me ha llamado mucho la atención el desarrollo personal, la psicología y demás, pero bueno, digamos que ahí fue cuando empecé a profundizar más y descubrí el coaching, estudié coaching, me formé en ello y bueno, pues poco a poco, durante este tiempo, digamos que el proyecto, lo que hoy es Empresaria Consciente, ha ido encontrando su propio camino y se ha ido asentando conforme yo también me he ido asentando conmigo misma y encontrando mi propia paz, ¿no? Y bueno, como llevo muchísimo tiempo emprendiendo, porque es una cosa que has estado conmigo siempre, llevo más de 10 años en el mundo del emprendimiento, Wow. empezando proyectos, unos con más éxito que otros, unos los he abandonado, otros no, pues bueno, un poco todo ese proceso. Em, Vi esa necesidad de acompañar de alguna manera a las mujeres, en este caso, que estaban emprendiendo, porque nadie nos acompaña en ese proceso. Cuando decidimos emprender, no hay nadie que nos dé la mano y nos diga, oye, mira, es por aquí, o sí, tenemos que buscarnos las castañas, ¿no? Hay mentores, hay mentoras, hay un montón de profesionales, pero en primera instancia estamos solas. Entonces, ese acompañamiento, ese apoyo, esa comprensión, ese no sentirte sola en el camino, para mí es clave. Entonces, pues bueno, entre eso y luego, pues lo que te digo, ¿no? Un poco el cómo se han ido dando las cosas hasta hoy, pues puedo decir, después de estos años, que este es el sitio en el que realmente quiero estar y que es mi sitio y que es el camino. Qué bonito. Bueno, decir que yo te conocí por medio de Instagram, que me escribiste, me invitaste a uno de tus eventos y me lo pensé mucho, pero después dije, mira, sí, creo que vibro con ella. Y todo se alineó para que yo pudiera estar en tu evento y de verdad que me encantó y de allí fue como, wow, esta mujer la tengo que invitar, darle voz a lo que hace, porque seguro que ayudará a muchísimas madres o, bueno, mujeres también, ¿no? O sea, al final este podcast es dedicado a madres, pero muchísimas mujeres nos escucha también papis. Y si conocen a alguien que está pasando por este proceso que estás diciendo, reenviar este vídeo porque seguro os va a encantar todo lo que Noelia nos va a explicar aquí hoy. Muchísimas gracias, preciosa, por estar aquí. Bueno, vamos a adentrarnos un poco y vamos a hablar sobre estas estrategias masculina y femenina, ¿no?
qué entendemos realmente por estrategia masculina y femenina en el mundo de emprendimiento y si podrías describir las características principales de cada uno de estos enfoques. Pasa una cosa cuando empezamos a hablar de tanto de estrategias como de energía masculina y femenina, y es que muchas veces se tiende a pensar o a interpretar que tiene que ver con el hecho de ser hombre o mujer. Y para nada, o sea, no tiene nada que ver con eso, o sea, va mucho más allá. El concepto está muy por encima de todo eso, que al final es una cosa nuestra a nivel social, pero tiene más que ver con qué se asocia cada una o qué implica cada una de las energías, ¿no? Entonces, la energía masculina está asociada y tiene que ver con la acción, con todo lo que es aterrizar, estructurar, la parte lógica, la parte estratégica, toda esa parte más densa, ¿no? Más contundente, que es la que nos ayuda a materializar la parte femenina, que también tiene que Mm, estar, que es toda esa parte previa de creación, inspiración, conexión, apertura, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver con ser hombre o mujer. Ay, si yo soy mujer, tengo que hacer las cosas en femenino y si soy hombre, mm, lo femenino no es para mí. No. Todos y todas tenemos las dos energías y hablando de estrategias, los dos tipos de estrategias los podemos aplicar independientemente de si somos hombres o somos mujeres, porque va de eso, va de qué implica mm. cada uno de cada una de las estrategias, ¿no? ¿Qué supone y hacia dónde nos lleva? Y la clave está en unir las dos, no en elegir una u otra. Claro, buscando siempre el equilibrio. Pero bueno, también por mi experiencia te voy a hacer esta pregunta porque yo creo que inconscientemente o muy conscientemente también puede ser, se cree que existe una tendencia a valorar más las estrategias masculinas en el mundo empresarial. Sí, total. Pero eso es al final porque si lo pensamos, llevamos muchísimos años haciendo los negocios desde una posición Mm, muy masculina, en total. general. Muy de, pues eso, muy de presión, muy de acción, muy de decisiones rápidas, muy de basado en todo ese ritmo, en todo ese, ¿cómo decirlo? Un poco posición de tiburón, entre Mm, comillas, ¿no? Por ilustrarlo un poco. Entonces, se han hecho siempre los negocios así. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy estamos muy acostumbrados a que los negocios sean eso. mm, Entonces, cuando tratamos de hacerlo de otra manera o sentimos dentro que tiene que haber otra forma de hacerlo porque a mí esta manera no me sirve, me desgasta, me agota, es como, jolín, pero si se ha hecho siempre así, claro. tiene que ser así, ¿no? Porque es lo que he visto siempre, es a lo que estamos acostumbrados Mm, a ver. Entonces es como que nos cuesta pensar en que haya otra forma mucho más amable de hacerlo. Pero sí que lo hay, sí que la hay, por suerte. claro, y sobre Por todo conectando suerte. a cada una de su esencia, me imagino también, que es Claro, lo bonito de ello. claro, porque es como, yo siempre lo digo, todo funciona, pero no todo vale para todo el Mm, mundo. Todos los total. modelos de negocio funcionan, todas las estrategias funcionan, las formas de hacer funcionan, pero no todas valen para mí Mm, o para ti. total. Totalmente, cada uno tenemos nuestra esencia y creo que tenemos que ser fiel a ello. Y Preciosa, no sé si en tus mentorías, en tus programas que tienes, hayas tenido pues clientes que son madres. Yo ya sé que tú no eres madre y obviamente no nos puedes hablar desde esa experiencia, pero sí seguro que has tenido casos y si no, yo te puedo hablar del mío también. Pero bueno, ¿cómo es la experiencia de ser madre
cómo todo esto puede influir en la forma de emprender, porque tenemos habilidades que desarrollamos como madres que son transferibles también al mundo el emprendimiento. Cómo buscar este equilibrio entre gestionar un hogar y el negocio, porque a veces no lo vemos compatible. ¿Puede aplicarse la misma estrategia en este ejemplo de madres emprendedoras que han tenido éxito integrando estos dos enfoques de energía femenina y masculina? Sí, o sea, totalmente. Sí que es verdad que hay que hacer, hay que adaptarse, ¿no? O sea, hay que adaptar las estrategias en un plano o en otro, pero sabiendo la esencia de cada una de las estrategias, como hemos dicho, pues la masculina más enfocada en lo estructural y demás, y la femenina, pues más enfocada en la intuición, en la flexibilidad, la apertura, en la Mm, intuición, etcétera. Es cuestión de aplicarlas en cada uno de los espacios según requiera pues cada situación, ¿no? Yo obviamente, como has dicho, no soy madre, tengo dos gatos, pero y es lo más madre que soy. Pero entiendo, ¿no? Obviamente, pues en mi entorno sí que tengo madres, amigas, mi claro. familia y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí sí que observo Mm, que la maternidad al final transforma totalmente, y tú me lo podrás decir mejor que nadie ahora mismo, la forma en que una mujer percibe el tiempo, sobre todo, sí. la organización de su día a día, de su vida, la toma de decisiones, o sea, es como que de repente se trastoca todo, ¿no? Porque tienes que, de nuevo, como reaprender a priorizar, Mm, a gestionar momentos de crisis, eh, ¿no? Todas estas situaciones que a lo mejor ya habías aprendido en un terreno, pero ahora de repente es un terreno totalmente nuevo. Entonces, hay muchas habilidades que has podido desarrollar antes que ahora las puedes seguir utilizando, solo que las tienes que adaptar, ¿no? Y habrá otras que a lo mejor desarrollas en el plano de la maternidad que también te las puedes llevar al plano del emprendimiento, mm, solo que, pues eso, haciendo esa adaptación. Entonces, pues, por ejemplo, el tema de la gestión del tiempo, como decimos, em, una vez que eres madre, tienes que aprender a optimizar el poquito tiempo que tienes. Entonces tienes que saber cómo hacer mucho o lo máximo posible en poco tiempo, porque tienes poco mm. tiempo. Entonces, pues ahí tienes que hacer que priorizar, ¿no? Priorizar lo esencial y lo más importante en cada momento. Por ejemplo, también, pues te diría la resolución de problemas, que hemos dicho, la gestión un poco de las crisis. Total. Tienes o sea, que aprender de nuevo eh, cómo desenvolverte de la mejor manera Mm, posible con una serie de recursos que tengas en ese momento que probablemente sean limitados, ya sea recurso, pues eso, como decimos, de tiempo, no sé, cualquier tipo de recurso que puedas necesitar, ¿no? Puede ser que tengas que sea limitado y tienes que ponerte creativa en ese momento. Eso es puramente femenino, esa creatividad y esa flexibilidad también para podernos adaptar, eso es puramente femenino. Entonces, pues eso, lo podemos aplicar de diferentes maneras en ambos campos. Mira, yo traje esta pregunta aquí porque puede parecer obvio, pero no, no, porque lo digo desde mi punto de vista. Cuando yo empecé con todo este tema de emprendimiento, ya obviamente era madre, también venía de otro mundo, de la enfermería, donde tienes que tener creatividad, ser empática, tienes que tener todo muy estructurado, organizado, ¿no? El tema también de poner medicamentos, o sea, es un mundo súper diferente. Luego vas a la maternidad donde un poco de caos también, ¿no? De ahora, ¿cómo hago todo esto? Y a veces no somos como que al 100% conscientes de decir, oye, esto que he aprendido aquí lo puedo traer también en esta área. Cuesta un poco también el poder buscar el equilibrio. Yo creo que es algo
que, que me parece que es brutal de verdad el poder conseguir tener como que está como un don, ¿no? De poder buscar el equilibrio porque siempre tendemos a una cosa u otra. Es que no nos enseñan a hacer un equilibrio en la balanza, o me voy mucho a un extremo o a otro. Y es por lo que yo pasé muchísimo también, muchísimos años, y eso lo traje también a mi emprendimiento. No veía factible cómo traer mis conocimientos de enfermería para acá, ahora de maternidad, ahora a mi negocio, y me costó un poco hasta que de repente hice el clic y dije, la clave está en equilibrar estas dos estrategias. Entonces, hemos estado hablando de estrategia masculina, que es asertividad, el establecer esos límites, negociación, también la estrategia femenina, esa empatía, esa intuición que las madres tenemos, colaboración, el construcción de comunidad. ¿Cómo podemos realmente ser conscientes de integrar estos enfoques en armonía y no tener como que un conflicto interno? Y si nos puedes decir cuáles han sido esos errores comunes que tú has detectado en tus clientas al poder tener ese equilibrio en este enfoque femenino y masculino en los negocios. Pues mira, en cuanto a lo de equilibrar y demás, Mm, siempre, siempre pensamos que hay un equilibrio perfecto total. en alguna parte, pero no, o sea, no existe, no existe el equilibrio perfecto, ¿vale? O sea, no existe. Existe el equilibrio personal Claro, perfecto. conectado a la esencia, qué bello, me encanta. Es qué funciona para mí. Mm, Que funciona en mi casa, que funciona en mi negocio, que funciona en mi vida diaria, ¿no? Entonces, lo primero un poco tener eso presente siempre, de mm, que nunca va a haber una estructura perfecta, un equilibrio perfecto, sino el equilibrio imperfecto que funcione para mí. Partiendo de ahí, pues yo te diría que lo primero de todo sería crear estructuras, pero que sean flexibles. Integrar esa parte estructural masculina, crear sistemas, métodos, pues como dices tú, ¿no? La medicación, no sé qué, y a tal hora a bañar, y a tal hora tal, total. ¿no? Todo eso es crear sistemas, que eso se ve mucho en los negocios, pero al final en la maternidad es lo mismo. Haciendo eso estamos creando un sistema que Mm, nos facilita también el día a día, ¿no? Entonces, combinar esa parte con la parte flexible femenina de, oye, tengo esta estructura creada, pero tengo un espacio para adaptarme por si hay algún imprevisto, surge algo, lo que sea. Porque si no, uno de los errores, también que me preguntabas por eso, mm, que solemos cometer es como encorsetarnos mucho en esa parte masculina y mm, no dejamos espacio para que lo femenino se pueda también desarrollar, ¿no? total. Pueda ocupar su espacio también. Y es como, no, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer en tanto tiempo y si no sale así, pues ya presión, agobio, ansiedad, tal. Calma, Mm. calma. Ese es de hecho, te diría que es el error principal que cometemos siempre. Sí, yo creo que inconscientemente, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ya las mamis que nos están escuchando ya aportarán. Desde que nos convertimos en madre, obviamente sí tenemos nuestra esencia, ¿no? Y este don de maternar, e intuición, el nutrir, el cuidar, pero una de las cosas que se nos activa muchísimo, ¿no? Es el estar inconscientemente en este estado de alarma, ¿no? De lucha, huida, y tener muchísimo cortisol, muchísima adrenalina, y desde aquí inconscientemente vamos como que acaparándonos, ¿no? De estas estrategias masculinas, y fue lo que me empezó a suceder a mí con mi negocio al principio, y veía que había algo que como que no arrancaba, y yo decía, pero ¿por qué si lo estoy haciendo todo lo que nos dicen las estrategias de marketing, todo el mundo lo aplicaba, hacía cursos, todo? Y decían, no entiendo por qué le sirve a otros, a mí no. Y en ningún momento se me ocurrió, de verdad, yo creo que era algo ya como que inconsciente que tenía, ¿no? De estar así en la maternidad, de multitasking, porque
por lo menos a mí se me puso así, ¿no? Fue como no dejé también espacio a mi pareja de equilibrar, mira, tu energía masculina, tu femenina, pero yo también la mía, ¿no? Yo también equilibrar mi energía femenina, masculina, y esto obviamente lo trasladé a mi negocio. Y creo que eso me mantuvo allí un poco bloqueada porque sentí que me estaba desconectando de mi verdadera esencia, lo que realmente me gustaba hacer, desde dónde lo estaba haciendo. Y creo que ha sido súper clave para mí el entender todo esto. Y bueno, para ir Mm. finalizando, bellísima, quiero, tú que eres experta en todo esto, poner como un ejemplo, si una madre que tiene dos hijos, yo, por ejemplo, que son pequeños y quiere empezar a iniciar su negocio, ya sea de tema online o presencial, mientras también está manteniéndose, ¿no? Y quiere ser presente en su crianza. ¿Cómo poder aplicar estas dos estrategias, tanto femenina como masculina en este caso? ¿Y qué diferencias puede haber en la planificación, la ejecución, la comunicación, para poder tener resultados que sean distintos según el enfoque que hemos dado? Pues mira, primero, mm, la parte masculina que mencionamos, definir procesos claros, estructuras, marcar tiempos de trabajo, ¿no? Lo que decíamos al principio, Mm, siendo madre, no tienes el mismo tiempo que tenías antes de serlo. Entonces tienes que claro. optimizar eso, ese tiempo, esos tiempos que puedas tener a lo largo del día, al máximo, ¿no? Entonces esos procesos, esas estructuras te van a ayudar muchísimo. O sea, eso es clave. Pero bueno, al final te van a ayudar también seas madre o no, porque optimizar el tiempo cuando tenemos un negocio, como tenemos que hacer tantas cosas, somos sobre todo al principio un poco mujeres orquesta. Cuanto más optimicemos el tiempo, mejor. Entonces, esos procesos y esas estructuras masculinas siempre nos van a ayudar, Mm, siempre. También, oye, tengo a mi pareja, no estoy sola. Voy a negociar un poco mm, con mi pareja, con mi familia, pues ciertas áreas en las que yo pueda necesitar ayuda. Ostras, pues pedirla, ¿no? Que muchas veces también nos cuesta sí. y pensamos que tenemos que hacerlo todo solas. Un poco además lo que comentabas antes, nos ponemos en ese rol masculino de Mm, superwoman, de tengo que hacerlo todo y lo hago todo en pum, 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 automático y tal. Y pensamos que si lo hacemos de otra forma o si nos relajamos o si pedimos ayuda, es que no somos capaces, no somos suficientes, no vamos a poder, no tal. Todas esas inseguridades que a lo mejor en un hombre no se activarían tanto, pero en nosotras se activan un montón. claro. Y, y no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, primero, esa parte masculina, definir procesos y demás. Y luego la parte femenina, oye, voy a construir un negocio que esté alineado conmigo, con mis valores, Mm, con mi ritmo de vida, como decíamos antes, ¿no? Con mi situación actual, con lo que yo quiero aportar, con el tiempo que le quiero dedicar al día. Si yo no quiero estar trabajando 10 horas al día, no tiene sentido que me monte un negocio súper complicado, con un montón de estructura, que necesite un equipo súper grande. mm, Voy a diseñar algo que se acorde a lo que yo soy capaz de sostener, sobre todo en este momento. Porque al inicio es cuando un negocio más demanda de nosotras, ¿no? A nivel energético, a nivel de mm, tiempo. Entonces voy a ponérmelo fácil. Aquí también podría entrar la parte de diseño humano, que no lo hemos mencionado, pero es también mi herramienta de trabajo y no todos los modelos de negocio encajan para todo el mundo. totalmente, Porque a nivel energético, a mí me puede funcionar una cosa porque tengo un perfil X en diseño humano y a ti te puede funcionar otra de forma natural. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, todo funciona, pero no todo vale. totalmente, totalmente. Pues Entonces, muchísimas gracias, preciosa. nada, hombre, un placer.
Luego también me preguntabas, perdona que te he cortado, la diferencia entre planificación, ejecución y demás. Sí. Em, pues también un poco lo que decíamos, planificar desde una posición, que además me ha gustado mucho eso que has dicho antes, el Mm, desde dónde, claro. desde dónde estoy haciendo las cosas, desde dónde estoy marcándome las tareas que tengo que hacer a lo largo del día, desde dónde, desde dónde. Para mí es la pregunta principal o una de las, si no la más, una de las más principales en cualquier cosa que hagamos. Entonces, ¿desde dónde estoy planificando? ¿Desde un lugar rígido, inflexible, como decíamos antes, de presión y demás? ¿O desde un lugar más amable, que sea flexible, que me deje ese espacio para mi feminidad, joder, pues para Mm, crear, para claro. adaptarme, para conectar con otras madres? Además, es que nosotras nos movemos mucho desde ahí, desde esa posición de conexión, de aportar, de unión. Y en entorno maternidad conecta muchísimo hablar con otras madres, o sea, es muy nutritivo. Entonces, yo necesito darle espacio a eso también, porque si Mm, no, estoy aislada totalmente. claro. Entonces, los resultados también van a ser muy diferentes si yo lo enfoco de una forma o de otra. Si me aíslo y estoy sola y lo hago todo sola y no pido ayuda, voy todo muy enfocado en, pues eso, como decimos, en el hacer, hacer, hacer Mm, y demás, pues al final me voy a quemar, no voy a poder sacar mi negocio adelante, mi vida en casa se me va a hacer bola también. Al final es una cadena, ¿no? Todo el efecto mariposa, todo total. afecta a todo. Pero si, oye, dejo ese espacio para lo femenino y me dejo esa flexibilidad, ese espacio de conexión, em, no sé, enfoco mis ventas, mi forma de vender, mi forma de comunicarme con mi audiencia de otra forma también. Es muy eh, importante eso. sí, el resultado es que va a ser mucho más sano y sostenible para mí, lo primero. Y luego que va a ser mucho más auténtico también, ¿no? Mm, Mi audiencia, en este caso hablando de, pues eso, como hablamos de emprendimiento, me van a percibir mucho más humana, ¿no? total. Porque es como, joder, pues soy madre y esto es Claro. lo que hay y me comunico desde esa autenticidad y eso va a ser lo que va a conectar. Y eso me va a ayudar muchísimo a tener unos resultados, pues eso, mucho más fluidos y naturales y son los que yo quiero tener en realidad. Claro, y que siento también de todo esto lo que estás diciendo, que también uno, ¿no? Desde este lado de emprendedora, de empresaria, nos vamos a sentir también a gusto haciéndolo desde nuestra esencia, desde donde nos estamos comunicando, porque no vamos a tener miedo a la hora de hablar, vamos a hablar súper transparente y creo que eso no tiene precio, de verdad, yo que lo he vivido, cuando tienes muchísimas estrategias, donde tienes que aprenderte a hacer esto y lo otro y no va alineada con tu esencia, claro, ahí inconscientemente hay un miedo. En cambio, cuando ya de verdad tienes un equilibrio en esto, sabes cómo hablar, cómo dirigirte, cómo decirlo y sobre todo sabes qué resuena y qué no resuena contigo. Así que bueno, Total, encantada, preciosa de todo lo que has traído aquí, de verdad que aporta muchísimo. em, de cómo poder equilibrar esta energía femenina y masculina, sobre todo enfocado al tema de negocio. Estuviste hablando también de algo que me encanta y vamos a darle voz a eso. Lo dejo por aquí también para que estén atentos porque nos vamos a grabar un nuevo episodio de diseño humano porque vamos a estar hablando de eso. Obviamente aquí en tan poco tiempo, 20 minutos, me di cuenta de que las dos cosas, ¿no? Y digo, mira, hacer las cosas súper bien y desde una coherencia y de verdad que mil gracias por estar aquí, por todo lo que nos aportas y también por todo lo que nos vas a aportar en los siguientes episodios. Y sí me gustaría que para finalizar, Bellísima, nos recomiendas a lo mejor o un libro sobre este tema, o una práctica, o un mensaje que quieras dejar a estas madres que están empezando, o que por lo menos por su mente está empezando a lidiar con este tema de, bueno, mi familia, mis hijos, mi pareja, pero también quiero esa necesidad de brillar en los negocios. pues
Como mensaje final, mm, yo diría que no se comparen, que de eso también tendemos mucho, muchísimo, Total. a hacerlo, a compararnos con el de al lado, con la de al lado, Sí. pues es que yo querría estar en este punto y no lo estoy, y porque esta persona sí que lo está. Cada uno llevamos nuestro camino, estamos en el punto perfecto, en el punto en el que tenemos que estar en este momento, aunque a veces no lo sepamos ver o nos parezca que Mm, no. Entonces, no compararnos con el de al lado nunca, que es como algo que siempre se dice y es muy obvio, pero lo volvemos a repetir porque es que es así. Y también definir lo que es realmente importante para ti en este momento, o sea, en cada una de las etapas, ¿no? Tanto del emprendimiento, tanto del negocio, como de la maternidad. ¿Qué es importante para ti ahora, en esta etapa en la que estás? Y teniendo claro eso, teniendo claro eso, va a ser mucho más fácil establecer esa escala de prioridades que decíamos al principio, de optimizar el tiempo y priorizar mm, qué es lo importante ahora. Va a ser mucho más fácil si tenemos, pues eso, claro eso de antes. Y escuchar a la intuición. Es que eso para mí es base. claro. Yo, de hecho, todos los días, bueno, todos los días no, antes lo hacía todos los días, ahora es verdad que admito que no lo hago todos, pero sí muchos. Yo tengo mi oráculo de confianza. Ujú, Tengo mis cartas de oráculo y es mi forma de no desconectarme mm, de esa intuición, de ese yo superior que sé que tiene más sí, sí, total. información de la que tengo yo aquí en este plano terrenal. Total. Entonces, le consulto muchas cosas, le hago muchas preguntas y así como práctica diaria, creo que es una práctica muy sencilla, muy entretenida también, muy Total. bonita y muy accesible que podemos hacer. Y, y eso, a mí yo la recomiendo siempre porque a mí me gusta mucho. Y luego me has preguntado también por un libro. Mm, Eh, te voy a decir dos, fíjate. Te voy a qué decir bien. dos que sí que es verdad que no están relacionados a lo mejor directamente con el tema maternidad y demás, pero me parecen muy, o sea, me parecen una gran ilustración de esa parte femenina de la que hablamos, ¿no? Mm, Uno está en inglés, es verdad que está en inglés, pero la verdad es que es muy, muy bonito de leer. Va un poco más por la parte espiritual, mm. que se llama, luego lo dejaremos todo por escrito, Sí, ¿vale? sí, Pero sí. bueno, te lo menciono. Energetic Selling and Marketing. O sea, va de marketing espiritual, básicamente, que es otra cosa que yo también trabajo. Entonces, es una guía de práctica espiritual para las mujeres en los negocios, ¿no? Para conectar, estar en contacto con esa parte femenina Mm, y energética en marketing y ventas, que tiende mucho a ser muy masculino. total. Y luego hay un libro que también va de un poco lo que hemos hablado antes, de que muchas veces pensamos que no somos suficientes, que no es para nosotras, que no lo vamos a conseguir y demás. Se llama El síndrome de la impostora. Ah, Y buenísimo. va básicamente de eso, o sea, ¿por qué las mujeres nos cuesta tanto creer en nosotras mismas? Entonces, son dos libros que a mí me gustan mucho y ya te digo, no están relacionados directamente con el tema de la maternidad, pero me parecen muy claves, Aporta. Mm, sí, para trabajar esa parte desde nuestra posición como mujeres. qué bien, pues muchísimas gracias por eso. O sea, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales estás más? Si tienes una página web o también alguna guía o regalo que quieras dejar por aquí, también lo puedes recomendar. Pues sí, tengo la página web que es empresariaconsciente.com
ahí tienen un apartado que pone recursos gratuitos y hay como varios para elegir, así cada una puede elegir el que más le vibre. Ah, qué Y bien. luego estoy en Instagram como empresaria consciente con barra baja al final. Y estoy en LinkedIn también, como Noelia Santos. Ahí, digamos, un poco, ahí es donde más estoy. Así que, o sea, en esas 3 plataformas. Así que ahí estoy a disposición de quien lo sienta, ahí me puede encontrar. Qué bien, pues de verdad no he disfrutado muchísimo de este tema porque me gusta, lo he vivido y de verdad me gusta muchísimo tu energía cuando conecté contigo en tu masterclass, me fascinó todo lo que hablabas punto por punto, resonó muchísimo conmigo, con la antigua Carol, con la nueva Carol y es como tengo que darle voz a esto, la maternidad no es color de rosa, por si hay otras mujeres o mamis que estén pasando por esto y sepan cómo poder equilibrar su energía femenina y masculina. Así que muchísimas gracias por toda tu sabiduría, todo lo que nos Gracias aportas a ti. y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.